Esta es la tercera parte de nuestro trabajo por tratar de traducir el cine de vanguardia de Teo Hernández. Las condiciones socioculturales todavía hoy altamente subdesarrolladas de México. De esa forma, me interesa que se sienta en esta tercera parte de lo que serán muchas partes de este trabajo de traducción, que ya estamos trabajando desde antes. Esto ya comenzado o comienza en media res, en medio de la acción. Entonces, voy a compartir en la pantalla de nuevo la película Fragmentos del Ángel de 1984. Voy a reflexionar sobre esta película, conversando ya muy en concreto eh, contigo, maestra Gloria Hernández, para mostrarte lo que llevamos trabajado y lo que estamos pensando. Entonces, en lo que se puede ya denominar la primera hipótesis de traducción del cine de Teo Hernández a México, y en esa misma forma, primera herramienta para el análisis psicosemiótico de esta película, Fragmentos del Ángel, en lo que estuvimos ya pensando y reflexionando. He integrado lo que sería un tetraedro para el psicoanálisis de Teo Hernández, un tetraedro que la película permite construir, digamos, arriesgadamente cerca de Lacan y al mismo tiempo arriesgadamente cerca de Jung, en lo que sería psicoanálisis con Freud, eh, criollo. Eh, yo digo que para psicoanalizar fragmentos del ángel y de allí intentar un análisis eh, de la persona Teo Hernández, hay tres conceptos en juego en esta película de utilidad importante, que son el de pozo, el de torre y de ahí el de falo, que se puede hacer un tetraedro entre los conceptos de pozo, que representaría a la madre, torre, que representaría al padre, y falo, que es lo que representa a Teo Hernández. En una manera interesante, las tres instancias apuntan a lo que aparece en pantalla constantemente aquí, que es la torre de Montparnasse. Con cuidado situacionista, esa torre de Montparnasse, que es parte del relato de la película, es, diré, como una cachetada en la cara a la ciudad de París, lo cual se vuelve muy interesante, viendo que es el segundo rascacielos más alto de Francia, está en el centro de París, que arruina lo que sería el skyline de París y pues digamos que ensucia lo que sería la visualidad de la arquitectura de París. Al mismo tiempo, la Torre Montparnasse se convierte en el lugar
pues ideal para ver la ciudad y toda la que serían los alrededores de París. Pero también hay quienes consideran que es una afrenta a la Torre Eiffel en su belleza ingenieril y arquitectónica, porque en realidad es como una construcción de Lego. Todo eso está ya incluido en esta película, en estas nociones de pozo, torre, falo. La torre desagradable, y eso hay que notarlo, representa al padre, mientras que la madre es un pozo. Y entre el pozo y la torre brota la noción de falo para Teo Hernández, que tal como lo propone la película es la cámara. La cámara es un falo, con un falo sobre el falo, es decir, es un eh, personaje masculino que no le basta su pene para imaginar el falo, sino que se pone un doble pene y tiene la cámara como el falo más falo y no su pene, lo cual sirve para hacer una diagonal en el carácter homosexual del deseo erótico de Leo Hernández, el carácter homosexual básico, pero no dogmático o encarcelante o maniqueo, porque entiendo en medio de su desear, y es lo que quiero psicoanalizando, Teo Hernández era de características bisexuales, aunque prefería evidentemente desear cuerpos masculinos y estos elementos del pozo en la torre permiten valorar su falo para que de esta manera estemos ya señalando el poder del falo no es el mismo en todas las personas y que el trabajo del análisis al identificar la noción o concepto o objeto de falo en un sujeto individual simple tiene que ser muy cuidadosa la tarea de definirlo, de determinarlo. Y eso es lo que yo creo que aporta de una manera muy clara esta película, Fragmentos del Ángel. Justamente por estos elementos es donde interviene el cuerpo de Teo Hernández de una manera que podríamos calificar como de antiestética. No es la manera normal de exhibirse con el cuerpo después de una operación, mostrando las heridas, las cicatrices, heridas al fin y al cabo, que en muchos casos son heridas que salvan, pero son tajos, son cortes, y eso nos lo muestra el autor de la obra, manifiestamente, indicialmente, con su presencia física. Con eso es con lo que yo valido y considero posible entender y calificar el cine de Teo Hernández como cine del cuerpo, cualidad de poder mostrar así él su cuerpo real mortal. Eh, Voy entendiendo en ese esfuerzo por analizarlo, de que es el momento en el que también se está enterando de que está contagiado de VIH y que de esa manera está empezando a tener que reconocer que ya está condenado a muerte. En 1984, cuando todavía no se encontraba un procedimiento médico para evitar la muerte para quien se contagia de esta enfermedad a la que llamamos SIDA. Es el momento en el que creo yo, por los datos que he ido recopilando, Teo Hernández ya lo sabe y empieza a ver los riesgos de eso que es no cicatrizar o sí cicatrizar.
y entiendo que de esta experiencia, de estos, todavía su cuerpo le va a responder con vitalidad, se van a cerrar las cicatrices. Ya en casos más avanzados de inmunodeficiencia adquirida, volvió imposible intentar siquiera una cirugía porque se corría el riesgo de que todo lo que fuera cortado con metal se infectara por más que lo quisieran desinfectar, por el puro contacto de la piel y el cuerpo con el aire. Esos son parte de los conflictos del cuerpo de Teo Hernández que aquí ya podemos leer ahora. Él cuando quizá está haciendo la película, los está queriendo curar o exorcizar, pero no rechazar, no ocultar, y eso es algo muy interesante. Al mismo tiempo, en esa forma de que estamos viendo una película fálica de un personaje fálico, estamos viendo una herida castrante en un personaje fálico, que es heridas en la epidermis. Todo eso es lo que digo que ya tenemos trabajado, maestra Gloria Hernández, en la psicosemiótica de la película Fragmentos del Ángel de Teo Hernández. También este es, entiendo yo entonces, el momento en el que el yo sustancial de Teo Hernández para darse valor y con ese sentido captar su voluntad de potencia, se va a identificar con la noción de jaguar de una manera muy interesante, teológica y mitológica, a través de considerarse mexicano en París y en París como mexicano expresando la, diré, fuerza del jaguar. Con eso podríamos decir que el jaguar es el elemento en este cuadro semiótico para el análisis de la película y de ahí el de Teo Hernández. El jaguar representa el elemento fuego, mientras que el pozo representa los elementos tierra y agua, y la torre representa los elementos tierra y aire. Y de esa manera ya tenemos tierra, fuego, aire, agua, los cuatro elementos participando en la simbólica de las películas de Teo Hernández y como ya hilos conductores para ir descifrando que ahora presento como la necesidad de realizar el decoupage tan detallado como sea posible de esta película. Cette croix est un pansement sur la blessure de vide. Journal d'une convalescence. Je me réveille tous les jours avec l'impression d'être nulle part. Je regarde par ma fenêtre, un arbre est agité par le vent. Je me dirige vers la Seine. J'arrive à la table de silence de Brancusi. Je m'allonge à côté. Un autre jour, je filme des draps à la fenêtre. Je filme un terrain vague à Saint-Ouen. Je filme ma table de montage, le lit, une chaise, un sac de la FNAC rempli de chutes de film. Dans la visionneuse, on voit celle qui deviendra la dernière image du film. La nuit. Ya intervenir analíticamente significa ir tratando de descifrar cada plano, habría que ir restableciendo si funcionan los conceptos del decoupage canónico de este cine, pero en un primer momento yo considero que sí vamos viendo planos
y de ahí es el trabajo de descifrar cada plano, de qué está más cerca, del pozo, de la torre o del falo, del pozo, de la torre o del falo. Por ejemplo, que aquí va un primer experimento. Esta escalera eléctrica, o más bien cinta eléctrica, porque no es escalera, esta cinta eléctrica seguramente de una estación del metro, por lo que entiendo de la película, cerca de la Torre Montparnasse, representa de principio la torre por la manera como está fotografiada en perspectiva, se levanta como una flecha hacia arriba, pues como una torre a la que le podríamos ir diciendo hegeliana y derridianamente también la pirámide, torre, pirámide, donde está enterrado el Padre, pero al mismo tiempo, por la estructura real de la de la cinta, estamos en un pozo de poca profundidad, pero de gran largo, y estamos ahí viendo ahora el lado de la madre. Y ahí la gran cuestión es qué sería el falo, y el falo ya se manifiesta en el encuadre mismo, que toma la dirección de una erección, de un pene o de un pezón, pero el tamaño del encuadre y de la imagen, pues mi asociación libre directa es con un pene. Y ahí ya tenemos hilos de conducción para interpretar la película más allá de la novela y la fantasía, y al mismo tiempo para empezar a intentar algo muy delicado y casi siempre imposible, es analizar a un sujeto desde sus objetos. Y ese es nuestro gran reto ante el cine y la obra de Teo Hernández, de tratar de llevar el análisis a su persona y tratar de entender lo que era esa persona como un otro yo, que como yo es completamente otro y como otro es igualito a mí. Por eso ya en esta tercera parte de la búsqueda de una forma de traducir el cine de Teo Hernández, ya no estamos revisando lo que ya teníamos en directo en la pantalla, sino estamos volviendo a ver lo que hemos visto en la pantalla, con este nuevo discurso que vengo elaborando, que ya constituye un conjunto de herramientas básicas para iniciar un estudio a fondo de una película concreta de Teo Hernández. Con lo que llevamos planteado y reflexionado, se presentan una gran cantidad de hipótesis, de supuestos que tienen que seguir un derrotero muy lento de análisis para ser confirmadas esas hipótesis o derroteros o desechados. Nos estamos moviendo ya en las sendas del bosque de Teo Hernández, donde muchas veces seguimos un camino falso, una senda perdida, una marca que dejó la lluvia, los animales, y que llega a un lugar donde ya no podamos caminar. Pero del mismo modo podemos empezar a encontrar los senderos creados por la creación artística cinematográfica de Teo Hernández. Así, pues lo primero que hay que reconocer es que la base de nuestra
forma de analizar psicosemióticamente objetos a buscar sujetos es de carácter historiográfico. Estamos interpretando interpretaciones, porque ya no podemos tener a la persona en concreto y que nos diga qué es, quién es, qué quiere. Y tenemos que interpretar a quienes le han interpretado y desde ahí enfrentar nuestras interpretaciones con quienes le han interpretado. Entonces, indagando en ese mundo que se va creando ya de información sobre el cine de vanguardia de Teo Hernández, llegué a un artículo de Maximilian Luc Proctor, entiendo que traducido al español, donde habla del movimiento permanente que significa el cine de Teo Hernández, que por eso es tan difícil interpretarlo, porque no está detenido como una escultura o como una pintura o como una fotografía o incluso como una película en una gran pantalla de cine, sino que es algo inquieto que se mueve de un lado para otro y que quien lo detiene ya no lo tiene. Eso dice esta persona, Maximilian Luc Proctor, como la importancia de la dinámica del cine de Teo Hernández. Y con eso da la tentación, pues, de interpretar una película como él no lo hace. Él nada más dice, eso puede Teo Hernández, pero no nos dice, en esta película lo puede de esta manera, de esta manera, de esta manera, aunque sí declara que lo descubrió viendo los 4 segmentos de la pasión del cuerpo, que son Cristo, cristales, el Graal, eh, eh, esas primeras películas místicas de Teo. Y de ahí llega esta misma persona a decir fragmentos del ángel. Tiene además la belleza de que está cargada de la biografía, pero ya no nos dice qué es lo que hay de la biografía de Teo Hernández, como que en fragmentos del ángel aparece en cuadro es su madre, Sara, y como ya decía, en el relato verbal se va a hablar de un incesto. Eso va a volver muy interesante el desarrollo del sistema oso, torre, falo. Y esta persona, Maximilian Cripson, para eso ya estoy compartiendo la pantalla, eh, me llevó porque a ver el cine de Paul Cripson, un cineasta, vamos a llamarle norteamericano, nació en Escocia, pero entiendo que vivió prácticamente desde muy niño en Estados Unidos, en Ann Arbor, Michigan, primero la infancia y luego ya en San Francisco en los años 90, San Francisco, California. Nació en 1965, o sea que es 25 años más joven que Teo Hernández, es prácticamente 15 años más joven que yo y ya murió en 2018. No acabo de redondear exactamente cuáles fueron las causas de la muerte tan prematura de Clipson, pero parece que fue en un accidente de tránsito. El chiste es que este autor, Maximilien Luc Proctor, conversando con otras personas, le dijeron, ya hay un cine como el de Teo Hernández, y es justamente este de Paul Clipson. Y eso es lo que voy a mostrar ahorita en pantalla por unos instantes para que se vea ya esta proximidad, porque la conclusión a la que lleva ver este cine, que esta es una película de 2014, Gibson va a morir en 2018, Hernández murió
en 92. Se ve que Jack Clipson vio el cine de Teo Hernández y lo está utilizando a su manera. Eh, Quienes han empezado a interpretar las películas de Clipson, lo mínimo que dicen es que es un cineasta poeta y que su narrativa es de carácter altamente místico, con una profundidad reflexiva sobre la experiencia interior que no consigue nadie del cine industrial. Entonces, ah, mostrar lo que es interpretar interpretaciones para interpretar a Teo Hernández, eh, les invito a compartir por unos instantes el despliegue de hipnosis, así se llama esta película, largometraje de Clipson. When I was younger, I used to have this dream. I was walking on a mountain, going up a mountain, and it was a beautiful fall day. I was looking up, there's no sky, it was just leaves falling all around me in beautiful colors of orange and yellow and brown. It was so beautiful, and I was so happy, jumping around, spinning around, getting down in the ground and making little angels with my legs and my arms. And I was so happy. I just laid there watching the leaves falling down. And at one point, I couldn't move anymore. And all I could see was the leaves falling. And they were so beautiful, but I couldn't move. And I was laying there, frozen, and watching these leaves cover me. And they kept falling and falling, and I could see just through the cracks of the leaves the light. There was light, and there was just the cracks, and then it gets dark, and there was leaves covering me, and I couldn't move. Como se puede empezar a ver, se está construyendo lo que podríamos llamar sarcásticamente el paradigma Teo Hernández, y empieza a ver cine ya educado en las imágenes creadas por Teo Hernández. Acabo de descubrir por este camino el cine de Clipson, lo estoy empezando a ver. Evidentemente, como todo gran místico, su cine es diferente del de Teo Hernández, pero tienen esta
ya cualidad común de que ya no están narrando desde lo que vamos a redefinir aquí como sujeto individual simple, yo burgués, y está empezando a hablar una personalidad que es disfuncional en el orden simbólico falococéntrico, y por eso se expresa con este tipo de conceptos que serían calificados por la masa tragapalomitera como antinarrativos, como no decir nada, porque se está hablando de la realidad que comienza en nada. Y ahí es donde estaríamos en este momento, la tercera parte de nuestro intento de traducir la vanguardia del cine de Teo Hernández al esquema de la socioculturita mexicana. Estaríamos ya planteando estas cuestiones que ya son en cierta manera de dirección del análisis, pero no exactamente de método. De esta forma, con la presencia ya de la influencia del cine de Teo Hernández en el cine de poetas tan profundos y complejos como Paul Cleveson, estamos señalando que Teo Hernández ha salido del capullo del subterráneo contracultural más en semilla, que ha iniciado lo que es su florecer, que creo y se puede empezar a decir con argumentos, va a ser importante y duradero. Estas imágenes que ocupan la pantalla en este momento son del cine de Paul Cleveson, eh, coinciden con las de Teo Hernández, y las de los dos parece que retoman el cine experimental y de vanguardia anterior a ellos, pero la gran diferencia va a ser que en el planteamiento de Clipson y Hernández está la inquietud por conectar con el ser, y no solamente por ser un artista de vanguardia o por hacer un discurso asombroso o surrealista, sino la gran pregunta, pues por el ser, es decir, por Dios, sabiendo que Dios está muerto. Era lo que los cineastas anteriores habían tenido interdicto, la inquietud profunda en el nihilismo por lo sagrado y lo divino, porque de no haberlo, nada tiene sentido y continuar existiendo es ya un absurdo innecesario. Pero si hay que continuar existiendo, entonces hay que empezarlo a argumentar fuerte para que la masa deje de ser bovina o reguna, cuadrúpeda, y salga a pensar lo que este cine nos invita a pensar. Qué coincidentes estas imágenes con las de fragmentos del ángel, y qué diferentes al mismo tiempo.
okay. I just woke up. So recently, I've been having a lot of dreams about words. Like where they... Y aquí entonces, ya en algo que va más allá del decoupage, porque es donde muestro en pantalla, aquí ya se vuelve muy difícil establecer la noción de plano, de secuencia, y me empieza a interesar ahora esfuerzo por retomar el discurso pictórico y estar hablando desde collage. Creo que con la definición más radical de collage, que es encimar imágenes planas y generalmente imprenta gráfica. Eso es un collage, pegar cosas de dos dimensiones en cosas de dos dimensiones y que vengan lo más próximo de la imprenta, de la fotografía. Eso es un collage, lo que estamos viendo, y ahí se vuelve interesante describir lo que son velaturas y transparencias, las texturas, desde diferenciar, eh, vemos luz que es índice de un objeto que emite luz y vemos luz de objetos que absorben luz. Y ya no tener que estar contando, Paquito salió por la mañana y se encontró con Carolinita y le dijo, vamos a comprar tortillas. Y ahí se enfrentaron a la inquietud de ser libres. No, esa forma de narrar burguesa, estas imágenes, estos conceptos, ya la vuelven ridícula, la vuelven reaccionaria, la vuelven cobarde. Entonces, nuestra traducción tiene que ir aprendiendo a hablar una nueva lengua o muchas nuevas lenguas para poder decir de qué se tratan estas películas. Toute image est encore nue dans le banquet du temps. Au banquet de la vie, l'image est le suprême fruit. L'image arrive sur la table du festin et connaît son heure de gloire. L'image au cinéma est un fruit qu'on consomme sur place. Ce fruit se dévore lui-même. Ce fruit est un dessert dans le banquet du vide. L'image arrive à son but. Son fruit se consume dans le secret. Son fruit s'évanouit dans un désert. Le but de l'image est arrivé à l'espace final du vide, là où les gestes se résument dans un seul signe, cet écran déserté par l'éternité. Tout s'en va, et le temps est la vie. Chaque instant nous partons. Tout nous quitte au moment où tout arrive. Le geste aveugle du cinéaste, saisir l'insaisissable. Ni chute ni envol, seulement parcours. Parcours circulaire autour d'un carré blanc. Parcours invisible autour d'un trou invisible. Parcours imaginaire, parcours figé. Voilà le film. Cette image résume toutes les images de film. Image unique de film, soumise aux métaphores de temps. Dans cet espace vide, seule subsiste la parole. Elle est la seule à triompher sur les avatars de vide. La parole va plus vite que l'image, que la vie. L'échec de l'image sous-entend le triomphe de la parole. Essayer de vivre sa propre parole équivaut à vivre à l'avance sa propre mort. Ce jour-là, tout avait la mesure du temps. Le bruit de nos pas sur la route, la veste bleue de Françoise, le vent déplaçant les cheveux d'Emina, les arbres, l'air, la distance. Françoise se regardait l'eau du bassin et récitait en silence « Madame de Supervielle, ô dame de la profondeur ». Mais où sont-elles passées les images de cette journée? Certainement pas dans ce film. Mon film n'était qu'un météorite,
traversant cette journée. J'ai montré. Así estamos viendo cine transeúnte, cine caminante. No es el cine de nalgas postradas en una butaca o tiradas en una cama viendo babosadas de Netflix, sino que es el cine que nos está gritando: Dios ha muerto. ¿Qué vas a hacer con el ser? Dios ha muerto. ¿Qué vas a hacer con tu ser? De esta forma, tenemos ya dispuesto un conjunto de herramientas hermenéuticas y una serie de teoremas argumentativos para intentar traducir el cine de Teo Hernández a un discurso verbal explicativo que al menos entre el público ilustrado de cinematografía contemporáneo haga sentir la necesidad de enfrentarnos a las influencias que provoca Teo Hernández, influencias que están respondiendo a las inquietudes fundamentales de la medianoche del nihilismo, al decirnos de una manera muy misteriosa y enigmática que la verdad de la existencia es la verdad del arte, porque el arte es una ilusión y entonces existir es una ilusión. No hay verdad más verdad que la ilusión. Y si no se aprende desde la ilusión a justificar la ilusión, la humanidad se está volviendo loca y pues va corriendo al abismo del nihilismo que consistirá en convertirse en un panal o en un hormiguero y no en un gran incendio atómico. Eso es lo que estamos pensando y eso me lleva a pensar, como siempre, en Heráclito, que en su pedazo 28 dice: el más estimable de los seres humanos conoce y se rige por su confianza en los sentidos, o sea, por lo aparente. Sin embargo, la justicia será la que descubra a quienes fabrican mentiras y quienes dan falso testimonio. El primer enunciado de este enunciado bimembre plantea lo que acabo de decir. El arte es la verdad porque es apariencia. No quiere ser la realidad. El arte se despega de la realidad y nos muestra lo aparente, es lo verdadero, lo que cada instante aparece. Eso es lo que nos dejan captar los sentidos y de ahí la necesidad de armar un decoupage de lo que sí se ve y se escucha gente en una película de Teo Hernández, para entonces juzgar sobre lo aparente desde la noción de justicia y no la de belleza. La belleza
es un concepto burgués de arte. La justicia es un concepto proletario de arte. Hacer justicia es la ilusión más grande del corazón proletario. Y hacer justicia es hacer desaparecer a la burguesía y al proletariado en un nuevo modo de ser humano que se consigue desmintiendo mentiras, demandando como profetas a quienes dan falso testimonio y mienten. Luchar contra la mentira, eso es la justicia. Y ahí estamos ya en pos de la verdad, del arte, desde la poesía, el cine de vanguardia de Teo Hernández. Para terminar la grabación de esta tercera parte de nuestro intento de traducir el cine de Teo Hernández al discurso estético subdesarrollado de México, presento en pantalla algo muy importante que es el texto de la película Fragmentos del Ángel, la traducción de lo que está diciendo en su voz Teo Hernández en lengua francesa. Es el punto psicoanalítico donde quiero anudar nuestras nociones de pozo, torre, falo, en este punto donde aparece algo que complica lo que estamos hablando de decoupage, porque resulta que el relato auditivo y el relato visual de la película no van en paralelo ni coinciden en pleonasmo, son diferentes, aunque se interconexionan. Y entonces, en eso que es muy importante de lo que se está escuchando en la película, hay un momento que aquí ahora, desligado de las imágenes visuales, nos lleva a oír en mi voz lo que dice Teo Hernández. En el cine se ve y se escucha que la presencia del vacío. El objetivo de la película, a través de este texto y esta imagen, es la sola metáfora posible, la sola imagen posible, el vacío del vacío. Érase una vez el imperio del sueño roto. Mi madre era la favorita del emperador. Su misión, dar nacimiento al heredero del trono. Yo nací de esta relación. Mis atributos, una gran voracidad de tiempo y de cielo y de sal. Una vez entrado en años, subo al trono. Alejan a mi madre. Ella me ve una última vez desde el puente del jardín imperial. Más tarde, un complot me expulsa del poder. Yo me reencuentro con mi madre. Juntos, insomnes, huimos a caballo. Atravesamos el país del miedo hasta llegar al confín del cielo y de la miel, donde en un lecho de paja lleno hago el amor a mi madre. Nuestro coito ofusca al cielo y extiende sobre la tierra una noche espesa, elástica, inextricable. Un día el cielo muere, la noche se retira y mi madre da nacimiento a nuestro hijo, el dios jaguar. El jaguar crece, durante el día se enrolla en mis venas, en la noche desgarra mis sueños y así se escapa. Ya no podía soportar el estar bajo la tutela de mi memoria. Se le reconoce
por su camisa amarilla, emblema del incesto. Yo voy en su búsqueda. Llego a la plaza de Châtelet. Delante de la esfinge, la mujer oráculo me predice: vida perdida en el tiempo, en un mundo sin rostro, sin forma y sin signo. El jaguar se ocultaba en la nieve, lloraba y tenía frío. Nuestra madre lo atrapa, lo corta y lo devora. Los restos los arroja en el Sena. Al principio del filme, o mejor, al principio de la película, se ve a mi madre con la piel de cerezo del jaguar sobre el puente del jardín japonés. Estos segmentos son parte de los diarios de Teo Hernández y esa es la zona donde yo me atrevo a psicoanalizar a Teo Hernández como no me atrevería a tratar de psicoanalizar a William Shakespeare, persona, porque no hay realmente importantes restos, índices de la persona de Shakespeare. Se ocultó también William Shakespeare, que solo nos quedó la máscara de su obra, y la máscara no es el rostro de esa persona que murió en 1616. En cambio, Teo Hernández sí buscó en su obra dejar índices de su existencia concreta, de su persona real. Eso me lleva en este momento a decir, en tiempos de Shakespeare, el yo, que tanto nos agobia en las noches de insomnio, no le importaba a nadie. En cambio, ahora nosotras vemos que prácticamente cualquier pelagatos de la masa va a tener y tiene sus noches de insomnio con un yo poderoso, soberano, que desperdicia en Netflix sexo, dinero y política. Así espero que en la cuarta parte de estas muchas partes del intento de traducir fragmentos del ángel a un discurso más explicativo, avancemos sobre lo trabajado en esta sesión. Gracias por su atención.